Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Balaán, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu del Señor vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso, en éxtasis, con los ojos abiertos. Qué bellas las tiendas de Jacob y las moradas de Israel, como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor o cedros junto a la corriente. Sale un héroe de su descendencia, domina sobre todos numerosos pueblos, oráculos de Balaán, hijo de Beor, oráculo del hombre, de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabra de Dios y conoce los planes del Altísimo y contempla visiones del Poderoso, en éxtasis, con los ojos abiertos, lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza la constelación de Jacob y sube el cetro de Israel. Verbum Domini. Teach me your ways, O Lord. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y recto. Enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña sus caminos a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Show us, O Lord, your love, and grant us your salvation. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue al templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: les voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, le diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá por qué no le han creído. Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto.
Verbum Domini. We see today the chief priests and the elders Vemos el día de hoy los sumos sacerdotes y los ancianos accepting his teaching. They're rejecting. tienen dificultad para aceptar a Jesús y sus enseñanzas, lo rechazan. Pero creo que es una pregunta muy moderna para nosotros el día de hoy, Catholic Church. al proclamar el Evangelio, la verdad de la Iglesia. ¿Reconocemos la autoridad de la Iglesia? ¿Reconocemos que es una verdad según la cual tenemos que conformar nuestras vidas el día de hoy? Y creo que es una gran pregunta para el Adviento, al prepararnos para Navidad. Es un tiempo de preparación, de espera, para celebrar el tiempo de Navidad, la venida de Jesús en Navidad. Recuerdo que me encontré con esta dura realidad cuando entré a la comunidad. El padre Joseph era nuestro superior y no nos dejaba celebrar la Navidad plenamente. Un mes antes de Navidad, cuando todo el mundo compraba su árbol y lo armaba, y yo no entendía por qué. Y sentí un poco de resentimiento, pero pude superarlo finalmente. Llegué a valorar el espacio que crea eso en nuestras vidas para ayudarnos a prepararnos para estar en sincronización con el tiempo litúrgico. Pero es importante que nos preparemos. Si miramos la historia de la salvación, Dios tomó siglos para prepararnos. Abraham, el protoevangelio en el Génesis al comienzo de los tiempos. Hay cierta preparación y plenitud que ocurren en Jesucristo, una preparación que debemos tener para recibirlo, para reconocer lo que Él dice, para aceptar y creer esa verdad que Él nos ofrece. Dios obra y habla de varias formas durante toda la historia de la salvación, culminando en la venida de Jesús, en preparación para que podamos recibirlo y entenderlo, para que tengamos las categorías para entenderlo, lo que hizo, dijo e hizo por nosotros durante la historia de la salvación. Tenemos que entender nuestra necesidad del Redentor, reconocer nuestra debilidad, nuestra necesidad de ayuda. Somos guiados hacia Dios por esta revelación, por esta verdad. Él se revela a sí mismo, su verdad, la cual nos lleva a la comunión con Dios. Esto significa vivir una vida moral. Cuando vivimos una vida moral, nos vuelve más dispuestos a Dios, a estar en comunión con Él. Llegamos a conocerlo. Y creo que es una hermosa imagen. Caminar al lado de alguien, conversar con alguien, crece nuestra amistad. Cuando vivimos una vida moral, nos acercamos más a Dios. Y es siempre mediante su gracia, pero cuando elegimos una vida de pecado, lo rechazamos y nos alejamos de Él. Él no va a obligarnos. Uno no puede obligar a alguien a que ame a alguien o sea amigo de alguien. Pero al aceptar conformar nuestras vidas a Él, nos acercamos más a Él. Sin duda, es una lucha. Incluso aquellos que creen en la revelación del Evangelio de Jesucristo, en nuestro estado humano caído es una lucha a conformarnos según Jesucristo, pero en esa lucha llegamos a un conocimiento y experiencia de su amor y misericordia y la alegría del Evangelio. El otro día yo estaba predicando acerca de la alegría cristiana y recuerdo nuevamente cuando recién ingresé a la comunidad, yo tenía dificultad para entender de qué es esta alegría cristiana de la que todo el mundo habla. Recuerdo haber leído un documento papal sobre la alegría cristiana y lo volví a leer ayer para la preparación para esta homilía. Ya ha pasado cierto tiempo entre aquellas dos lecturas y me llamó la atención la forma en que me afectó la segunda vez. Trato de vivir el Evangelio. Al tratar de madurar en la fe cristiana, es algo que se vuelve vivo. Con la ayuda de Dios aumentará nuestra fidelidad y nuestra alegría cristiana en la vida. Pero incluso
En la lucha puede crecer nuestra humildad, puede crecer nuestro reconocimiento de la necesidad de la verdad de Dios en nuestras vidas, de la necesidad que tenemos de su misericordia. Y llegamos a valorar más eso. Decimos, sí, quiero a Jesús en mi vida de forma más profunda. Reconozco mi necesidad de Él. Y la Navidad adquiere entonces una dimensión más profunda porque sé que necesito al Salvador, sé que necesito su verdad, sé que si no tengo su ayuda caigo en error. Recientemente hice un viaje con el padre Leo. Fui a una conferencia en Scranton, Pensilvania, y el hermano Leo organizó el viaje y todo eso. Y utilizamos el GPS para manejar hasta allá. Yo siempre sospecho de los GPS, los utilizo, pero los utilizo con cierta caución. Prefiero los mapas. Bueno, me gustan las dos cosas, los mapas y el GPS. Prefiero tener una imagen más amplia de qué ruta tomar. Pero en esta ocasión usamos solamente el GPS, pero estábamos cerca de Scranton cuando tomamos un camino equivocado, cuando finalmente nos dimos cuenta que estábamos manejando por el camino equivocado, era el barrio equivocado. Pero finalmente, gracias a Dios, llegamos ahí. Pero para mí eso es algo así como un ejemplo, una imagen de la fe y la razón. Si no tengo el mapa frente a mí, estoy a la merced del GPS. Es mucho mejor tener las dos cosas, el mapa y el GPS, para tener una visión más amplia. Sé que de repente no es el mejor ejemplo, pero nos perdemos si no tenemos la guía apropiada. Necesitamos alguna especie de mapa, alguna especie de plan, alguna especie de dirección de Dios. Y eso es lo que veo yo en las lecturas de hoy. En el Salmo responsorial número 25, los judíos quieren esta revelación de Dios. Colocan a los 10 mandamientos en el arca de oro y lo llevan dentro y lo cargan hasta que finalmente construyen el templo y lo ponen en el templo. Y tienen un sentido de reverencia ante la palabra de Dios. Y eso es lo que escuchamos en el Salmo de hoy. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus senderos, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y mi Salvador. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud y enseña su camino a los humildes. ¿Suena eso como el hombre moderno? A nosotros no nos gusta que nos digan que tenemos que convertirnos ni cambiar nuestras vidas. Nos resistimos al arrepentimiento. Pero esta revelación de Dios, Señor, enséñame el camino, enséñame a caminar con humildad, enséñame y recibiré tu enseñanza con humildad. Es un reconocimiento de que necesitamos la revelación de Dios en nuestras vidas. Jesús es la plenitud de esa revelación. Hay un contenido objetivo en la revelación de Dios y su plan de salvación para nosotros. Y desde la venida de Cristo decimos que Jesús es la plenitud de esa revelación de Dios. Tuvimos la prefiguración, tuvimos la revelación parcial, podemos llamarle así, en camino a esa historia de la salvación, pero Él es la plenitud de esa verdad salvífica, la que necesitamos para llegar al cielo. Y hemos estado desempacando esa revelación, ese depósito de fe en Jesucristo, desde aquel entonces, buscando un entendimiento más y más profundo, utilizando la fe y la razón, utilizando el estudio, pero más importante aún, el magisterio de la Iglesia para guiarnos en el entendimiento de esa revelación. Así pues, es una pregunta hoy en día que el hombre moderno tiene. ¿Con qué autoridad hace Jesús estas cosas? En ese momento él había entrado a Jerusalén, su entrada triunfal como Mesías, había purificado el templo, viene el Sanedrín y le dice, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Acaso eres solo un maestro? Podemos observar cuán corrupto era el Sanedrín. Simplemente
Utilizaban la razón sin ayuda divina, marcados por el error. La razón nos puede decir que Dios existe y que es un Dios personal, pero hemos sido llamados a una meta sobrenatural para la cual necesitamos algo más que la razón. Necesitamos la fe, y ese es un don que recibimos a la misma vez, es un acto humano, guiados por la Iglesia. En ese acto podemos entrar a eso, podemos decir, guiados por la ayuda de la Iglesia. Tuve el privilegio recientemente de dirigir un programa de catecumenado localmente, y es una experiencia muy hermosa ver a la gente que viene y se convierte a la fe y comparte esa fe. Son nutridos por esa fe, son dirigidos por esa fe. Tenemos pues que ir más allá de la razón, a un lugar en donde nos lleve la fe para creer y tener fe en la revelación de Dios para ser salvados. La respuesta del día de hoy, por supuesto, es que Jesús enseña con autoridad divina. Él es el Hijo de Dios. Él siempre está ante el rostro de su Padre y nos revela a Dios. No al lado de otros maestros. Él no pone su interpretación al lado de la de los sumos sacerdotes, letrados y fariseos. Él interpreta la ley auténticamente. Él enseña con una autoridad asombrosa porque Él es el que da la ley. Y Él da una enseñanza radical de entendimiento que pone las cosas de cabeza, literalmente. Remece todo al enseñar las exigencias interiores de la ley, la interpretación necesaria para vivir y cumplir esta ley. El cardenal Ratzinger en el año 1971 escribió un ensayo acerca de por qué ama la Iglesia, por qué pertenece a la Iglesia. Y dice que la Iglesia no es una organización, no es una asociación para religiosos o para fines humanitarios, sino un cuerpo vivo, una comunión de hermanos, el cuerpo de Jesucristo que nos une. Experimentar la Iglesia de esta forma y ser capaces de casi tocar con nuestras manos la fuerza de su verdad y su amor es razón de alegría. En un tiempo en el que muchos hablan de su declive, vemos cómo la Iglesia está viva hoy en día. Ese cuerpo es el cuerpo místico de Jesús al cual pertenecemos. Y el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo que la mantiene viva. La plenitud de la Iglesia que fundó Jesucristo, utilizamos la palabra subsiste, existe en la Iglesia católica. Posee esa verdad y esa gracia. Su Iglesia, pues, está muy viva hoy en día. Existe en la Iglesia católica, y el magisterio que tenemos hoy nos ha sido dado para enseñar infaliblemente, sin error, para ofrecer una interpretación auténtica de la palabra de Dios, que viene a nosotros en las Escrituras y la tradición. Tenemos pues este don para guiar que ejercemos a nombre de Jesucristo, no como superior a la palabra de Dios, no como superior a la revelación, sino a su servicio para explicar esta revelación el día de hoy. Recuerdo haber tenido una experiencia de conversión después de la universidad, cuando llegué a la parte sobre la autoridad, y eso está en las Escrituras, en Lucas 10:16 me parece. Aquel que los escucha a ustedes me escucha a mí. Cuando les dice eso a los apóstoles, reciben ese encargo. Cuando recibimos esa paz, nos podemos someter. Podemos olvidarnos del GPS y el mapa y llegar a nuestra meta utilizando una razón que busca entendimiento y una fe que cree en esta revelación. Creo que esa es una forma magnífica de prepararnos para el Adviento, conformando nuestras vidas a Jesucristo, creyendo esta revelación, reconociendo nuestra necesidad de ella con humildad. Cuán bueno es que tengamos estos sacramentos, podemos sentir su perdón y creer esta verdad que nos lleva a una comunión con Él. Creo que si hacemos eso, podemos recibir a Cristo con los brazos abiertos para Navidad. Tiene un significado y un impacto en nuestras vidas que es salvífico en nuestras vidas.